Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la 22ª edición de la Noche de Gaitas. Esta edición online tendrá un formato diferente a otros años. Se incluirán canciones interpretadas por bandas asturianas y escocesas, además de entrevistas con ellos para conocer un poquito más de su historia y actualidad. También conversaremos con referentes de la gaita en Chile acerca de este instrumento y su entorno. Esperamos que disfruten del espectáculo y agradecemos mucho su participación. Ahora vamos con la entrevista a los miembros de la banda Ximielgu. Primero que todo estamos con Juan Antonio Barreiro, director de la banda de gaitas, Daniel Díaz, integrante de la banda de gaitas, gaitero y profesor de la escuelita de gaitas, y con Carolina Farías, integrante de la banda, quien toca caja de alta tensión. Bueno, primero que todo, para contextualizar un poquito la entrevista, los tiempos difíciles en los que estamos, que ha sido un año difícil para todo el mundo, existe una nula posibilidad para hacer un ensayo presencial. Me gustaría que nos contaran un poco, ¿en esta pandemia se puso realmente a prueba la continuidad de la banda? Yo creo que, no sé, Juan Antonio, tal vez tú nos puedes contar un poquito, ya que eres el director. Mira, la verdad que personalmente no creo que se haya puesto en duda la continuidad de la banda en ningún momento, en ningún momento. Sí, como dices tú, es un año complejo, no solamente para los grupos musicales, sino que a nivel mundial, como dijiste. Entonces, sí, creo yo que lo que puede estar en riesgo es la continuidad de los ensayos a través del año, pero finalmente tomamos la decisión como grupo de seguir juntándonos semana a semana vía streaming, vía Zoom, todas las herramientas que hoy día ya creo que todos conocemos, pero como respondiendo un poquito a la pregunta, no se puso nunca ahí en peligro la continuidad de la banda, pero sí, lógicamente estuvo compleja la situación de seguir ensayando. De todas formas, ahí podemos comentar un poquito después, pero sí tuvimos varias ideas fuera de lo común, que no estábamos acostumbrados, no muy musicales muchas veces, pero siempre con la continuidad del grupo, que es lo importante. Bueno, y ahora con la siguiente pregunta, me gustaría hacer una pregunta en el fondo directa al Dani, porque tengo entendido que es el integrante más antiguo de la banda Ximielgu. Y bueno, como todos sabemos, todo tiene un origen, una historia, y quería preguntarte cuándo y cómo es que surge la banda Ximielgu, y también por qué lleva ese nombre. Bueno, la banda, el origen se originó de un viaje a Asturias, que
era para incentivar a los jóvenes, y se formó el viaje creo que fue 97, no sé si 97 Juan Antonio, 98. 97-98, no estoy seguro, uno de esos Sí, 2 años. 97-98, hace un par de años, con ese viaje. Bueno, y ahí claramente estaba como director Andrés Soberón, que fue, bueno, de los precursores de la banda, los precursores de la banda Chimielgu, los orígenes, fue el precursor. Y ¿por qué el nombre de Chimielgu? Es porque estamos tratando de darle una identidad, ya con un nombre en específico. Y justo en esa época vino Guti en hacer clase o por algún evento, no me acuerdo muy bien el caso puntual. Y estamos hablando entre todos qué nombre le ponemos, y decimos, ¿qué es lo más que se identifica a Chile? Terremoto. De todo, y aparte pasó el terremoto hace poco, si no me equivoco, no sé si fue el del 2010 o algún terremoto, y Guti lo vivió acá. Sí, a Guti le tocó un temblor acá, ¿no? Sí, No sé si un temblor, terremoto. No, un temblor, ¿de qué? Debe ser 5.0, con suerte, 5.5. Claro, y para él era terremoto. Fue terremoto y está asustadísimo. Entonces, algo característico claramente fue algo como terremoto, remesón, que es el origen de la palabra Chimielgu, que es en asturiano. Bueno, la creatividad, como sabemos todos, forma parte muy importante de un grupo musical, sobre todo de una banda de gaitas, que es algo bastante novedoso en realidad para la gente. Y para no repetirse tanto entre las bandas de gaitas que existen, no caer en las mismas ideas ni aburrir a los seguidores, muchos saludos a todos los seguidores que nos están viendo en este minuto. ¿Qué creen ustedes que marca la diferencia en la elección de por ejemplo, repertorio, o cómo crear diferencia para ser distinto, valga la redundancia, con otras bandas, sin perder tampoco la esencia, que sería en el fondo lo tradicional? Bueno, yo creo que... Dani. Sí, yo creo que bueno, claramente una diferencia notoria es la parte tradicional. La parte tradicional es como muy característico de cada banda. Y de manera distintiva yo creo que cada banda tiene su propia esencia, ya sea por los integrantes o como el ambiente que se vaya generando. Y bueno, encuentro que nosotros como banda también, ahora último, hace un par de años ya estamos como guiándonos por algo un poco más como rompesquema, que nos ha caracterizado sobre todo en estas noches de gaita, que tratamos de tener algo sorprendente, que fuera, sin perder, como decías tú, nuestra parte tradicional, que es como el núcleo, pero siempre tratamos de sorprender con algo. Y yo creo que eso ya se va formando parte de nuestro ADN poco a poco. No sé qué piensan ustedes. Yo creo que también, claro, todos los integrantes tenemos como algo como que igual estamos dispuestos a hacer el ridículo, entre comillas, en el fondo a atrevernos a hacer cosas. Pero es verdad, pues en el fondo de repente hemos hecho actuaciones, o de repente sale alguien disfrazado, o sea, tenemos como el factor sorpresa muy, muy como dentro del ADN de la banda, como que nos gusta, aparte de respetar las tradiciones, sorprender al público con temas nuevos, o con arreglos nuevos, o con disfraces nuevos, pero es porque es parte de que todos estamos de acuerdo. O sea, si estamos todos dispuestos a jugar, y sabemos que también tenemos que entregar un espectáculo, y para gente que le gusta la música y va por la música asturiana, y hay gente que de repente no la conoce y tiene este primer choque cultural, y encuentra como ciertas cosas en común y se interesa mucho más. De hecho, después de Noches de Gaita hay mucha gente que pregunta para entrar a la banda. Bueno, continuemos entonces. La gaita no es prácticamente el instrumento más importante, se podría decir, de la banda, es una banda de gaitas,
y obviamente, por ende, es el instrumento que tiene mayor cantidad de intérpretes. Si tuviesen que comentar acerca de ella, ¿qué la hace un instrumento tan especial? ¿Por qué escogieron aprender a tocar este instrumento? ¿Y qué la diferencia también de otros instrumentos de viento? La gaita es la más numerosa, y como es la más numerosa en la banda, mira, siempre yo he escuchado mucho y es verdad, la gaita, la diferencia con otros instrumentos es de amor-odio. O te encanta Totalmente. o no te gusta el sonido porque es muy fuerte, por muchas razones. Pero indiferente nunca pasa. Entonces eso es algo muy particular de la gaita. Y lo otro que es también muy distinto del resto es eso, su rareza y poca cotidianidad que hay, que existe acá, por lo menos donde estamos nosotros, acá en Santiago, bueno, y en Chile en general. Entonces, eso marca mucho y por eso que es tan como Llamativa. peculiar. Sí, tan llamativa. Bueno, y aparte el sonido, bueno, me encanta, por algo estoy aquí en tantos años, pero sí, su sonido yo creo que es bastante particular y no pasa desapercibido nunca. Bueno, todos sabemos que trabajar en equipo es difícil, sobre todo, por ejemplo, en esta banda de gaita, las personas en esencia somos complejas. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son las fortalezas que tenemos como equipo de trabajo? Carito, ¿tú nos podrías dar tu opinión? Sí, yo creo que la base de la banda, o por lo menos lo que yo siempre rescato, es el respeto que nos tenemos a los unos a los otros. Somos en fondo, somos una banda muy variada en la parte como edades, o sea, tenemos desde escolares hasta gente que en el fondo ya más mayor, madre, familiar, en fondo. Pero entre nosotros, entre todos, nos tenemos mucho respeto. O sea, da lo mismo lo que en el fondo somos afuera, la parte profesional o lo que somos familiarmente afuera. Al final acá adentro somos integrantes que nos respetamos los unos a los otros, a nuestras ideas. Hay veces que de repente uno está súper frustrado y de repente uno tiene la facilidad de decirte, ¿sabéis qué? Dale, tranquilo, tú puedes hacerlo. O sea, tenemos como una red de apoyo importante y siempre creo que la base es del respeto que nos tenemos los unos a los otros. Bueno, como todos sabemos, o nosotros sabemos en realidad, hay otros instrumentos que configuran nuestra banda. Carito, ¿tú nos podrías contar cuáles son y qué rol ejerce cada uno musicalmente hablando? Bueno, aparte de nuestras bellas gaitas que hemos hablado estos minutos, tenemos 3 cajas de alta tensión, tenemos 3 timbales y tenemos un bombo. Y dada la casualidad que son todas mujeres las que estamos tocando en esa parte de percusión, porque la percusión es femenina en la banda de gaita Chimielgu, creo que formamos, aunque uno dice, no sé, no creo que seamos tan importantes, creo que sí lo somos, en especial como porque le damos un poco el ritmo a la gaita, acompañamos mucho con bueno, en especial el bombo, la que tú ahí parte primordial de la banda, es la que nos mantiene siempre en el fondo el timing, y para evitar acelerar o evitar en el fondo bajar un poco el tema musical. Ordena Igualmente a los desordenados. Ordena a los desordenados. Exactamente. Exactamente. Entonces, igualmente nosotros en las cajas, si quisiéramos hacer alguna maldad, de repente podríamos acelerar el tiempo o bajarlo. Y dejaríamos, nos van a retar, en el fondo, si pasa eso. Decirlo pero pueden hacerlo, pero lo pueden hacer. Sí. Claro. Ahí el grito Sí. de Juan Antonio, ¡Carito! No, ni siquiera el grito, la pura mirada, sí. La mirada. Ah, claro, esa mirada que al tiro. Esa mirada, ¿se conoce esa mirada? Porque al final hay que mantener el sentido del espectáculo. O sea, hay una anécdota igual muy buena, no sé, aprovechando, me colgué de la pregunta anterior, que me pasó en Carlos Núñez me pasó, que en el fondo había parado la percusión y yo seguía, y Carlos Núñez me pegó una pura mirada, así, pero con la cara perfecta, así como, para, así.
Entonces, esa mirada de los directores parece que es bastante habitual. Qué risa. Sí. Bueno, este año seguro que les tiene que haber dejado algún aprendizaje a todos nosotros como banda y como intérpretes. ¿Cuál creen ustedes que sería este aprendizaje? Dani, tal vez tú nos puedes contar y también tal vez desde tu rol de profesor. Mira, más que el aprendizaje, más que nada yo lo siento como para cada persona, más que para mí. Encuentro que nos da la importancia de muchas veces, bueno, tenemos muchas otras cosas que hacer, pero nos da como la instancia de poder ensayar y practicar y tratar, y ese como, esa sed de ir mejorando, de practicar en la casa. Hay muchas personas que hacen, otras que no, pero con este como método que estamos haciendo ahora con la pandemia, y no estar en vivo tocando la gaita, yo creo que se da como la gran enseñanza que hay que tocar con más constante, independiente en donde sea. Yo creo que esa es una de las mayores como enseñanzas que saco de esta particularidad de este año. Sí, mira, yo a nivel personal también, yo creo que esto es replicable también como banda de gaita. Si uno quiere, pues. Si uno quiere, pues. Yo creo que al final muchas empresas se han visto en la obligación de ir a la vía del teletrabajo. Seguramente esto al país, Chile hoy, se puede centralizar por esto mismo. O sea, yo creo que esto nos deja un aprendizaje. Que lástima que tengan que pasar estas cosas para poder darte cuenta de otras, pero ya que pasó, veamos el lado positivo. Entonces, creo yo que, ya llevándonos un poquito más al tema de la banda, si logramos, a pesar de todo esto, seguir juntándonos sagradamente, semana a semana, buscar la forma de seguir trabajando con el equipo, ensayar en la casa, idearnos para juntarnos a comer por Zoom, por Meet, etc. Efectivamente, si uno quiere, pues yo creo que ese es el aprendizaje que me deja a mí a nivel personal este año. Bueno, y para ir cerrando esta cápsula, esta entrevista a los integrantes de Simielgu, nada más que reiterar todos los saludos, todos los agradecimientos que ustedes bien ya mencionaron. Así que les agradezco también a ustedes, Juan Antonio, Daniel y Caro, por asistir a esta entrevista y muchas gracias. Espero que la hayan pasado muy, muy bien. Sí, todo entretenido. Nos reímos harto el director. Chao, chao. Chao, chao. Chao.
Hola a todos, estamos acá con dos miembros de la banda Santiago Metropolitan Pipe Band. Primero que todo presentamos a Magdalena Pacheco. Ella es lead drummer, es decir, encargada de percusión. Un gusto, Magda, poder estar aquí con nosotros. Hola. Y por otro lado, estamos con Gonzalo Quesada, él es pipe major, que quiere decir encargado de la banda. Un gusto tenerlos acá, chiquillos. Bueno, para partir un poco con la entrevista, contextualicemos un poco. Todos sabemos que ha sido un año súper difícil para todo el mundo. Existe una nula posibilidad de ensayo presencial. Por ende, quería que me contaran un poco, en esta pandemia, ¿ustedes creen que realmente se puso a prueba la existencia de la banda per se? Gonzalo, quizás tú nos podrías contar un poco tu apreciación y después Magda. Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes. Ya hemos compartido bastante y es un placer que se repita nuevamente y poder participar de esta fórmula distinta, que es lo que hay que hacer en esta época. Mira, tu consulta yo creo que no. Yo creo que la crisis no ha puesto en peligro la existencia de la banda, eventualmente, y no es por ser optimista además, pero yo creo que se ha fortalecido. Esta crisis ha permitido generar instancias que antes no las teníamos y preocupaciones y conversaciones que antes no las teníamos. Y eso ha generado un ánimo, digamos, de estar pendiente de la banda. Perfecto. Oye, y cuéntenme, miren, yo acá no sé bien a quién dirigir la pregunta porque no sé quién es el más antiguo acá en la banda. La Mane. La Mane. Vale, entonces va dirigida para ti. Bueno, todo tiene un origen, todo tiene una historia y quisiera saber cómo y cuándo surge la banda y por qué ese nombre. Ya. Yo creo que lo del nombre te lo puede responder mejor Gonza, pero yo te puedo hablar un poco del origen de la banda. Bueno, no estoy segura en qué año fue, pero la banda antes era otra banda que se llamaba Andes Highlanders Pipe Band. Sí, lo recuerdo. Sí, que también participábamos en las noches de gaita y en hartos eventos junto a los asturianos, los gallegos. Y ¿cuánto habrá sido? ¿4 años, Gonza? Ya son casi 7. Sí, hace 7 años hicimos como una reformulación de la banda y cambiamos el nombre, hubo personas que se fueron, se armó otra banda también en paralelo y nos mantuvimos un grupo grande de esa banda y seguimos ahí trabajando y eso. Dale, Gonza, con el nombre. Y el nombre, sí, eso, Gonzalo, ¿nos podrías contar un poquito? Sí, mira, a raíz de esa renovación de la banda, que fue ya, uno pasa los años volando, hace ya casi 7, nos reformulamos en forma completa. O sea, nosotros quisimos cambiar la imagen, renovar toda la imagen de la banda, y eso incluía obviamente el nombre de la banda. Y bueno, lo hicimos en términos democráticos, aunque no lo crean. Hicimos un listado enorme de una serie de nombres bien particulares, hasta que llegamos a un punto donde teníamos un grupo de nombres más o menos interesante, y votamos las 3 ramas, las bailarinas, los percusionistas y los gaiteros que estaban perdona que te interrumpa, ¿este nombre agloba, digamos, baile, la banda de per se y alguna otra institución? ¿O es solamente de banda? ¿Es de todos? Sí, o sea, la verdad es que acá en Sudamérica las bandas tienen una característica bien particular que no ocurre en Norteamérica y en Europa, que acá en Sudamérica hay 2 o 3 bandas que tienen como parte de su banda un cuerpo de danza. En Canadá, Estados Unidos, en Escocia, las bandas no tienen cuerpos de bailarinas, están absolutamente separadas. De hecho, en Glasgow Green, los mundiales de gaita escocesa,
las competencias de danza están separadas en un sector distinto del parque, porque no son parte de las bandas. Aquí son parte de las bandas y por supuesto que votan y aportan muchísimo. Y bueno, y en los shows aportan. Sí, se puede, de hecho, he podido apreciar en el fondo que cada vez que tocan como banda, por lo general siempre hay al menos una canción en que aparece el cuerpo de baile, como mencionas tú. Absolutamente. Perfecto. Oye, comentó Gonzalo que tu manera es profesional y si no me equivoco, hace poco tuviste una premiación, tuviste unos premios. Sí. Me gustaría que nos contaras un poquito más sobre eso. No Ya, sé si Gonzalo también, pero sí. ojalá nos pudiesen contar. Sí, mira, es que ahora como, bueno, en lo que se ocupa mucho en el mundo como de las gaitas escocesas, de las bandas de gaita, que se hacen competencias de solista. Perfecto. Bueno, aparte de las competencias de banda, de solistas. Y nosotros con Gonza y con algunos otros integrantes de la banda hemos competido en las que se han hecho en Sudamérica, en los gatherings que se hacen cada 2 o 3 años. Y somos los sudamericanos compitiendo entre nosotros, sin grado, sin nada, todos juntos compitiendo. Y ahora con la cuarentena y con el coronavirus se abrieron las posibilidades de que empezaron a haber competencias online. Que yo en verdad ni siquiera sé si es que hubo antes como de la cuarentena o es algo nuevo que se hizo ahora, pero había que aprovechar la oportunidad. Si nosotros en verdad, Lógico. porque para nosotros viajar a, no sé, a Canadá o a Estados Unidos o a difícil. Escocia o a Nueva Zelanda o cualquier lugar a competir es carísimo. O sea, es como mucha plata para solamente ir a competir. Entonces, como que ahora se abrieron estas posibilidades y ha sido bueno, con Gonza hemos aprovechado harto y nos ha ido bien. Los dos hemos ganado premios y además hemos ganado como banda. También aprovechamos que ahora se hizo una competencia que también es como a nivel bandas. Hipotéticamente, cuando ustedes vuelvan a realizar ensayos presenciales como los realizaban anteriormente, ¿qué sueño les gustaría realizar a ustedes como banda? ¿O cómo se ven eventualmente en un tiempo más? ¿Puedo partir yo? O sea, yo voy a hablar un poco de la parte de percusión, pero a mí mi sueño es tener un drum corp, o sea, como un cuerpo de percusión grande, porque lo que se usa allá en los países donde se toca mucho esta música es que hay, no sé, 6, 7, 8 cajas, 10 tenor, no sé, y un bombo, o incluso dos, y nosotros nos cuesta mucho como integrar gente ahí. Entonces, me encantaría así como, porque ahora lo que ha pasado es que también hay mucha gente que empezó a tomar clases online de tambor escocés, me ha pasado, el Gonza tiene muchos alumnos nuevos de gaita, entonces ojalá que como que todo esto sirva como para hacer como una semilla para que después más adelante la banda vaya creciendo. Y creciendo y creciendo y creciendo. Así que eso para mí es como un gran sueño. Bueno, pero también como momentos difíciles o decisiones que se tienen que tomar, como mencionamos ahora, también existen situaciones divertidas o vergonzosas. ¿Tienen alguna anécdota digna de compartir? Que se recuerden ahora. Yo creo que la mayoría está Gonzalo metido en esa. ¿Alguna embarrada en alguna presentación? A ver, ¿En un viaje? yo, para mí, mi favorita es que iban los novios, Gonza. Dale con eso. Vas a tener que contarla, sí, ya la dijiste. Pucha, que yo sí me voy a fome para contar esa historia. ¿No? Mira, yo la voy a contar si querés, ya que esto va a quedar entre nosotros nomás. Bueno, teníamos muchos eventos un fin de semana, muchos eventos, había 3 eventos en un fin de semana. Y nos pidieron tocar en un cumpleaños, que bueno, yo no me di cuenta que era un cumpleaños. ¿Ya? En ese mismo día teníamos que tocar en el Caledonian Ball, que es el evento más importante para nosotros en la banda, que compartimos con St. Andrew Society, que es una asociación que reúne a la gente que cultiva el tema de las raíces escocesas, con country dance, poemas, música, etcétera. Es una noche muy, muy entretenida que se hace en agosto, normalmente acá. Y unas 2 horas antes teníamos este evento en un hotel, ¿cierto? Sí. Y en la noche anterior habíamos tenido otro evento. No, estábamos cansadísimos. Y estábamos yendo toda la banda a todos estos eventos. Fue bastante bueno
ese fin de semana. El asunto es que en el evento del hotel, que efectivamente era un cumpleaños, pero yo no me enteré, había una torta preciosa, gigante, con 2 o 3 pisos. Y bueno, yo consideré que era un matrimonio y me pidieron hablar. Y bueno, hice un speech relativo a la invitación, gracias por la invitación y qué bueno que estén cultivando las tradiciones escocesas, etcétera. Y yo termino mi speech súper animado, indicando y que viva los novios. Y toda la gente explotó eufórica, así, aplaudiendo, riendo. Y dije, oye, estos son eventos buenos, donde la gente realmente celebra. Y después, Ignacio, y salimos tocando, y yo estaba feliz, y yo decía, hoy este es el mejor público que nos ha tocado en toda la vida. O sea, hay que venir a tocar de nuevo acá cuando quiera. Y claro, después me confirman de que no era un matrimonio, sino que era el cumpleaños de una señora de unos 90 años aproximadamente. Qué bueno. Pero lo pasamos bien. Eso es lo que importa. Oye, y finalmente, ya para terminar, algo que quisieran decirle a aquellos que quisieran formar parte de su banda, ¿cómo podrían ingresar a su banda? Yo creo que tienen que contactarnos. Nosotros en verdad siempre estamos muy disponibles para todo tipo de preguntas y todo. Entonces, cosa de contactarnos por cualquier red social. En Díganlo acá en Instagram. este minuto. Aquí, el editor, por favor, que ponga acá abajo. Sí, pero es Santiago Metropolitan Pipe Band es el nombre, Perfecto. entonces si uno pone eso en Instagram o en Facebook, o sea, el nombre de Instagram, si no me equivoco, es SM Pipe Band, pero si tú pones Santiago Metropolitan va a aparecer al tiro. Ya, Y ahí perfecto. como que lo que siempre pasa es que te dicen, no sé, yo quiero aprender a tocar caja, entonces me lo derivan a mí. O yo quiero aprender a tocar gaita, o yo quiero aprender a bailar. Entonces como que en las 3 áreas se están como moviendo como en clases o en ensayos, entonces estamos muy abiertos a recibir siempre gente. Súper. Sí. ¿Algún otro comentario, Gonzalo? Reforzar lo que dice la Mané. Nosotros tenemos un encuentro sudamericano de gaita cada 2 años, más o menos. ¿Ya? Bueno, con la crisis todo cambia un poco, pero no habiendo COVID, normalmente es cada 2 o 3 años. Y nuestro enfoque es llevar a la mayor cantidad de gente a esos gatherings, los gatherings sudamericanos, donde participa Brasil, Uruguay, Chile, Argentina. Y el foco es que podamos llevar la mayor cantidad de gente posible a estos gatherings y que no solamente llevarlos y que participen en los mass bands, sino que también puedan tocar con la banda compitiendo con las otras bandas de Sudamérica, porque nuestro enfoque es la mejor forma de crecer. Entonces, contáctenos a cualquiera de las 3 ramas y hay profes listos para tomar a esos alumnos. Perfecto. Oigan, 1.000.000 de gracias. Lo pasamos súper bien. O sea, lo pasé súper bien, espero que ustedes también. Sí. Y en agradecimiento de Chimielgu, les quiero dar las gracias a ustedes por estar acá presentes en esta versión de la Noche de Gaitas. Muchas gracias a ti por la invitación. Felices de participar. Qué bueno. Gracias, Pilar, muchas gracias. Y nos vemos hasta la próxima. Eso. Que estén súper. Chao. Chao, Chao, chao. chao.
Hola a todos, estamos acá en esta nueva versión de La Noche de Gaitas. Para esta entrevista estamos con grandes exponentes de la gaita en Chile. Estamos con Andrés Oderón, Pedro Ortúzar y Juan Antonio Barreiro. Las personas que forman, en el fondo, parte de estos grupos, de estas bandas, demuestran también un compromiso hacia estas agrupaciones. ¿Cuál creen que es la razón que motiva a estos integrantes de la banda a seguir en ella? Andrés, quizás tú que tienes más historia, trayecto en esto, ¿nos podrías comentar? Sí, claro. Estaba pensando que después venía que... Andrés, tú que eres el más viejo, ¿podrías decir algo? No, una broma, pero es verdad, quizás soy el que tiene más años. Yo Quizás. recuerdo algo que me pasó de niño cuando escuché por primera vez una gaita y que yo podría decir que es una de las cosas que siempre me animó a seguir, que fue el sonido. A mí me impactó el sonido del instrumento, eso me impresionó mucho. Yo era un niño, tenía 9 años, y después pasé por distintas épocas. Hubo momentos que toqué con otra gente, hubo momentos que no había nadie más, que yo tocaba solo con un percusionista, y también tuve la suerte de después poder vivir lo que era el sonido de una gaita dentro de una banda con más de 10, 12, 15 gaiteros. Pero si hay algo que a mí me conmovía y me sigue conmoviendo hasta el día de hoy, a pesar de que hoy día no estoy, digamos, dentro de un grupo, no estoy dando clase de gaita, es su sonoridad, es su sonido. Y por favor, afinado. Porque también puede ser un tormento escuchar una gaita desafinada. Entonces, si logramos obtener un sonido afinado, de calidad, el instrumento es absolutamente conmovedor. Y bueno, el tiempo en general nos da mucha experiencia, y en cuanto a estas experiencias que hemos tenido, en cuanto a las presentaciones, ¿existe una que sea para el olvido, que les haya tocado fibra? ¿Nos podrían comentar? Andrés, yo creo que podrías contarnos tú un poquito. Pero tú dices una presentación que no quieras recordar, que haya sido así un poco... No, que sea para el olvido, o sea, no que sea para olvidar, sino que va a quedar para siempre presente en el fondo para ti. Que jamás se te va a olvidar, que te tocó fibra, que realmente sentiste algo más. Bueno, no sé, hay muchas. ¿Algún ejemplo? Hay una con el grupo que a mí me impactó mucho y hay otra que quizás es un poco egoísta decirlo de mi parte, pero tiene que ver solo conmigo. Pero como tú me estás preguntando algo que no se te va a olvidar nunca, yo creo que no las voy a olvidar nunca. La del grupo fue tocando una vez en un gimnasio en el sur, no recuerdo la ciudad. Estábamos tocando en un gimnasio, había muy mal tiempo, llovía, hacía frío, y estábamos tocando estos típicos gimnasios como de gimnasio deportivo. Entonces había mucho eco y estaban estas graderías a los lados, estaba lleno de gente. Y yo era el único gaitero en ese minuto en la colectividad, entonces yo iba con un compañero que tocaba tambor, percusión. En ese minuto era Manuel Pendaz, el tamboritero, y estábamos tocando el famoso Chiringuelu de Naves. Una obra, bueno, un baile muy típico asturiano y muy rápido, de mucho virtuosismo. Bueno, y estábamos tocando el Chiringuelu y el grupo de baile bailando, imagínate, en medio de la cancha, un montón de gente bailando, y de repente se corta la luz. Quedamos en absoluta oscuridad, era una cueva, no se veía nada. Y yo escucho al Manolo que está con el tambor y me dice, sigue, sigue. Porque en ese minuto varios pensamos, ¿qué hacemos? ¿Paramos, no paramos? Había algunos que estaban bailando, no veían a las parejas, no sabían si seguir, si parar. Y entonces Manolo me dice, sigue, sigue, yo no paré, yo seguí. Y como la gaita nunca dejó de escucharse, esto es lo que me contaron después los bailarines, ellos siguieron bailando. Y ocurrió algo muy curioso. La gente en las gradas empezaron a encender encendedores. En esa época no había celulares. Empezaron a prender encendedores, algunos quemaban un pedazo de cartón, parecía casi el Festival de Viña cuando pedían la antorcha antiguamente.
y se empezó como a iluminar, no mucho, pero se empezaron a ver unas lucecitas, y como, no sé, a los 2 minutos, 3 minutos, vuelve la luz. Y cuando volvió la luz, el grupo baile se había quedado intacto, seguían bailando, y cuando terminamos de bailar, el aplauso fue impresionante. Pero lo más impresionante de todo fue lo que después gente nos decía a la salida. Les decíamos, ¿qué les pareció? ¿Les gustó la presentación? Y alguna gente decía, precioso, pero lo más lindo es ese baile que ustedes bailaron cuando se quedan a oscuras. Había gente que pensaba que era parte del baile. Qué genial. Qué bueno. Oye, yo me quedé tan impactado, el público lo recibió así, como que en ese baile había que cortar la luz. Y nosotros transpiramos, pero no te digo, yo nunca me había preocupado tanto en una presentación, porque no sabíamos qué hacer. Y bueno, y la otra es el día que toqué en Francia en el Festival Intercéltico. Recuerdo una cortina y me tocaba salir y yo escuchaba al anunciador, al presentador, no le entendía nada porque el tipo hablaba en francés y lo único que le entendí al final dice Chili. El tipo habla y al final dice Chili y veo una mano que agarra la cortina y me la abre. Y ahí estaba el escenario y toda la gente. Emocionante. Yo muchas veces escuché hablar de ese festival y de ese día y de ese concurso, porque yo fui a un concurso de gaita solista. Y estar ahí y en ese segundo, cuando te abren la cortina, se me pasaron por la cabeza miles de imágenes de gente que yo había conocido, de gaiteros que me habían hecho clases, de gaiteros que yo conocí que habían ganado ese concurso y que me habían hablado de él. Y yo decía, ahora estoy yo aquí. Nunca en mi vida había estado tan nervioso. Pero fue una experiencia maravillosa, que, junto con la otra, que digamos que son muy distintas, pero siempre están ahí, nunca se olvidan. Bueno, todos tenemos un origen como banda. En el caso de LAR, Simielgu. ¿Cuál es el origen de estos dos grupos en el fondo? ¿Cuándo y dónde nacen como grupo? La banda partió, bueno, cuando yo empecé a hacer clases, coincidieron muchas cosas. Amparo estuvo en Asturias con los hermanos Tejedor, conoció a Diógenes, un fabricante de gaitas de Oviedo. Después yo estuve en Argentina con Flavio. Por primera vez yo pude experimentar lo que era tocar en una banda, porque yo no sabía lo que era eso, y toqué con la gente de Buenos Aires, del Centro Asturiano de Buenos Aires. Y después yo volví a Buenos Aires, Amparo justo estaba llegando de España, pasaron varias cosas y como que ahí nos juntamos 2 o 3 que dijimos, tratemos de hacer algo para que llegue más gente y podamos armar un grupo en el Hórreo, en la colectividad en Santiago. Oye, Pedro, ¿nos podrías contar un poquito de los orígenes del LAR? Ya mira, no estoy muy al tanto exactamente el año y todo, pero el primero que empezó a tocar fue Don Rola, que él vivía en Punta Arenas, y él tocaba en una banda, que se tocaba saxo, y cuando se vino a Santiago, creo que fue acá, ni siquiera en Punta Arenas, sino que en Santiago, empezó con el tema de la gaita. Apareció una gaita, y él partió tocando, habían 2 personas más, no me acuerdo los nombres, que era percusión, qué sé yo, pero él fue el primer gaitero, y bueno, Don Rola estuvo tocando, cuando yo entré al LAR, él fue el primero el que me recibió, digamos, y el que me enseñó. Entonces, Don Rola debe haber estado tocando por unos 50 años, 40 años gaita, que es un montón. No sé en qué año exactamente, pero pasaron también, yo creo que tú, Andrés, sabés mejor que yo, deben haber pasado por un montón de problemas también, porque no había nada que arreglara, no había tampoco un método, un libro que te enseñara cómo tocar, qué sé yo. Yo no sé cómo aprendió la digitación él de todas maneras, quizás vino alguien de Galicia o qué sé yo, pero fue hace mucho tiempo. Cuando yo entré al grupo, yo era como de la segunda camada del grupo. Éramos como los jóvenes, ahora no. Ahora de hecho yo soy el más viejo del grupo. Pero claro, ellos tenían fotos de haber estado en, no sé, en España en los 80, por ejemplo.
Entonces el grupo tiene que haber sido mucho, no sé, habrá partido en los 70 quizás, muy, muy antiguo. Oye, tocando un poco y ahondando un poco más en el tema que comentabas tú, Pedro, que lógicamente hay personas que se motivan por integrar estos grupos por una conexión consanguínea. ¿Qué hace que personas sin ningún lazo, en el fondo, con estas regiones, Asturias, Galicia, deseen integrar estos grupos? O sea, a ti por lo menos personalmente, ¿qué fue lo que te incentivó? Ya, en mi caso específicamente, escuché cuando, no sé, el año 92, ponte tú, escuché una canción de Enya que venía con un solo de gaita al medio y escuché esto, y claro, yo algo sabía de la gaita, la había visto un par de veces en unas películas, pero nunca había sido importante. Y en ese momento me pasaron muchas cosas interiormente. Me acuerdo que estaba en Tierra del Fuego, tenía unos cassettes que me había prestado un tío que escuchaba música New Age, y entre eso aparece Enya, y yo estaba tocando, qué sé yo, atardecer, así como una situación como bien romántica, el viento contra la cara, era todo un tema bien especial, súper tranquilo. Imagínate Tierra del Fuego, que es puro pasto seco. Y escuché el tema y tuve que parar de correr, qué sé yo, y me encantó y lo escuché y dije, puta, algún día, en algún momento, tengo que aprender a tocar este instrumento. Y claro, yo no sabía, yo pensé que era una gaita escocesa, porque era la idea que uno tenía, traté de buscar acá a alguien que tocara, fue imposible. Y a los 2 años más o menos, o 3 años después, un primo de mi papá, porque mi papá tiene primos que son gallegos, digamos. Por uno de los lados son gallegos. Me dijo, pero estaba con el tío Edmundo Moure, que era muy cercano a mi papá. Y me dice, pues si en el LAR tenemos gaiteros. Y yo como, ¿en serio tienen gaita? Sí. Mira, de hecho hay una presentación el próximo jueves. Oye, yo estaba así, pero... En llamas. En llamas, ¿cachai? Así, ansioso de la presentación, y el jueves, creo que fue en el Cultural de España, ponte tú, o algo así. Y el choque de ver a los gallos tocando esto que tú inflabas, porque tampoco sabía cómo funcionaba, o sea, no era que echaban aire en una bolsa y de repente dejaban de echar aire y seguía sonando, o sea, mi conocimiento era súper básico, igual que como cualquier persona que no conoce la gaita. Oye, pero yo quedé así, pero me enamoré de la cuestión, o sea, me acuerdo incluso de las expresiones de lo que estaban tocando, de los movimientos de la cara, así una cuestión increíble. Y al final de la presentación, yo estaba así, pero loco, me acerco a Don Rola y me dice, ya, mira, a partir del lunes anda la Unión Española, ahí donde estaba el LAR en esa época, y te voy a empezar a hacer clases. Oye, pero fue increíble. Entonces, yo iba al principio, me pasaba la gaita ahí, y después me tenía que ir a la casa, pero no me pasaba la gaita para la casa. Entonces tenía que estar toda la semana, una semana más, así con los dedos, así como para poder practicar, y después ya, cuando cacharon que yo me estaba tomando en serio el tema, que no era un capricho, me dejaron llevar la gaita para la casa, y ahí yo tocaba 2 horas diarias, así, pero feliz, o sea, feliz. Y ahí en la época, un poco después, nos conocimos con Andrés, y como vivíamos cerca, nos juntamos a tocar también. Nos íbamos ahí al lado del Mapocho, qué sé yo, por el Parque de las Esculturas, por ahí, nos íbamos a tocar y todo, fue una época muy, muy buena. Ahí yo creo que lo que decíamos antes, que al final, al ser un sonido que no pasa desapercibido, yo creo que los 4 que estamos aquí, es un amor como esos de a primera vista. Al final uno lo escucha y algo pasó en tu cerebro, en tu cuerpo, en tu tal, que te hace como replantearte todo y decir, yo quiero hacer eso. Lógicamente a mí me tocó, bueno, Andrés creo que también, pero nos tocó oírlo de muy chiquitito, entonces es como ese amor inocente que te enamora así, como que tienes que hacer eso, tienes que ir a hacerlo, y también tienes uno que tener un poquito de suerte, porque encontrar un lugar para aprender a tocar gaita no es cosa de, sí, voy por la calle y hay una escuela de gaita, no. Entonces, creo yo que a nosotros por lo menos nos tocó esa como suerte de tener ahí un nexo con algún gaitero y eso, pero yo creo que nos pasa eso. A los 4 que estamos aquí, de hecho, algo muy similar, de distintas épocas, en distintas formas, pero algo bien parecido. Sí.
Así es. Yo recuerdo con mucho cariño casi ese primer día cuando escuchaban Rola tocando en el hórreo, al gaitero del Lar tocando en el hórreo, con una gaita gallega enseñándome la giraldilla de Avilés. Y una de las marchas que nos enseñó para tocar en las procesiones era la marcha del antiguo reino de Galicia. Genial. Y la tocamos en más de alguna santina. Sí. Y es una marcha gallega. Y yo me acuerdo cuando él empezó a soplar, cuando empezó a inflar su maleta, tenía una maleta que era como de madera, no era madera, pero era como... Era rígida, cartón piedra, dura. creo que cartón piedra con cuero plástico o cuero de verdad, envuelta en cuero, una cosa así. Y la sacaba, la abría así, sacaba la gaita y empezó a soplar. Y me pasó lo mismo que tú describes, o sea, fue como una sensación así de, esto es algo misterioso, es algo mágico. Y el otro momento que también, bueno, un poco producto de lo que yo conté antes, ¿no? De este camino dentro de la gaita asturiana o de la misma colectividad asturiana, pero hasta el momento en que empezó a sonar como gaita asturiana, porque pasaron muchos años, fue el primer viaje que hicimos con la colectividad Asturias, y cuando conocimos a Guti en Llanes, y yo no lo podía creer, yo dije, ahora voy a escuchar por primera vez a un gaitero asturiano, porque yo ya había tocado mucho, pero no había tocado como a gaita asturiana. Y lo que yo tocaba, lo tocaba solo y lo había aprendido solo, pero yo no, seguramente había cosas que no hacía muy bien y nunca nadie me había corregido nada. Entonces, ver al Guti agarrar su gaita, la primera vez me acuerdo en un hotel en Llanes, que él después nos hizo clases, y cuando cogió la gaita y empezó a tocar, y yo me paré al lado y me acuerdo que no le quitaba ojos de encima, mirándole los dedos, mirándole cómo respiraba, escuchando lo que pasaba. Fue una cosa como que de repente alguien te dice algo que tú has querido saber durante años. Es increíble. Y hoy día está todo, pues están los métodos, Claro, está internet, está todo. Bueno, nada, han sido muy buenas reflexiones y estamos seguros de que sea una distinta noche de gaitas, probablemente nunca lo vamos a olvidar. Muchas gracias por haber asistido a esta entrevista, espero que lo hayan pasado muy bien y nada, nos vemos para una próxima versión de la noche de gaitas. Esperemos que pueda ser en persona.